Donald Trump vuelve a amenazar a México con salir del Telecán e insiste en la construcción del muro. El gobierno mexicano responde que no negociará a través de redes sociales. Hemos rescatado a más de 1,000 personas. Muchos rescates que han involucrado a personas atrapadas en sus techos o en sus áticos. En su paso por Estados Unidos, el huracán Harvey deja a Houston inundado. Cierran las principales refinerías de petróleo. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la puesta en marcha del modelo educativo. Hoy tenemos 25,000 escuelas de tiempo completo y vamos a seguir apoyando la creación de más escuelas de tiempo completo. Tener escuelas al 100, escuelas dignas, para que los niños vayan con muchas ganas a la escuela. En 4 años se han invertido más de 49,000 millones de pesos en rehabilitación y equipamiento escolar. Detienen a 30 migrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos a través de un túnel. Después de meses de restauración, inauguran la nueva imagen de la Plaza de la Constitución. La 30ª edición de la Feria Universitaria del Libro en Hidalgo. Miles de personas participan en el Maratón de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día, iniciando la semana. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Es un placer saludarte. Así es, iniciamos ya la última semana del mes de agosto. Hoy es lunes 28 de este 2017. Son las 6:31. Estamos listos para llevarles toda la información. Por supuesto, es un placer estar esta mañana de lunes. Antes, permítame saludar también a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura 17 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a México con retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio y criticó también a sus socios comerciales, es decir, a México y a Canadá. En Twitter, Trump escribió: estamos en el proceso de renegociación del Telecán, el peor tratado jamás firmado con México y Canadá. Los dos se están poniendo muy difíciles. Tendríamos que ponerle fin. Estas declaraciones se dan previo a la segunda ronda de renegociaciones del Telecán que se van a realizar en nuestro país. En otro tuit, Trump también insistió en la construcción del muro fronterizo, luego de asegurar que con México, siendo una de las naciones con mayores índices de crímenes, tenemos que tener el muro. México pagará a través de reembolsos u otro, escribió el presidente de Estados Unidos. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió a los señalamientos que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que México no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de redes sociales o declaraciones en medios de comunicación. La Secretaría de Relaciones hizo saber que, como ha sostenido siempre el gobierno de México, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera. Agregó que esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. El huracán Harvey, ya convertido en huracán categoría 4, golpeó a las costas de Estados Unidos. Tocó tierra en las costas de Rockport, en el estado de Texas. A su paso, el huracán categoría 4 dejó inundaciones de hasta 1 metro de altura. También causó estragos en viviendas, vehículos y en señalizaciones de tránsito. Por otra parte, provocó la cancelación de un centenar de vuelos y la evacuación de 3 prisiones en el estado. Pese a que ya se degradó a tormenta tropical, Harvey continuará generando lluvias fuertes. Hasta el momento se ha reportado el fallecimiento de 5 personas a causa del huracán. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aprobó la declaratoria de emergencia en el estado.
Por su parte, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, habló sobre los rescates que se han efectuado hasta el momento. Hemos recibido casi 6,000 llamadas de ayuda y hemos rescatado a más de 1,000 personas. Muchos rescates que han involucrado a personas atrapadas en sus techos o en sus áticos han ocurrido en el área sureste, South Bend, Ellington y Edge Brook. Harvey es el huracán más potente que ha llegado a la Unión Americana desde Vilma en el 2005. Mañana el presidente Donald Trump visitará el estado de Texas para hacer un recuento de los daños. Con información de Miguel Guzmán, México al Día. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que México brindará apoyo al estado de Texas en Estados Unidos tras los daños ocasionados por el paso de este potente huracán Harvey, que ahora es ya tormenta tropical. El canciller detalló que se comunicó con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para ofrecer ayuda del gobierno mexicano. A través de su cuenta de Twitter, el secretario escribió: hace un momento hablé con el gobernador de Texas, Greg Abbott, identificaremos apoyos específicos que podamos brindar. Nos enlazamos con José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington. Pepe, muy buenos días antes que nada. ¿Qué tal, Pati, Omar? Buenos días. Y para que nos digas, una situación inédita prácticamente en los últimos años, lo que se está viviendo en Houston en estos momentos. Definitivamente estábamos acostumbrados a estos pasos de los huracanes, por fuertes que fueran, que realmente duraban solamente unos cuantos días. En este caso estamos hablando de una tormenta tropical que virtualmente se encuentra estacionaria y moviéndose muy lentamente en la zona de Texas al estado de Luisiana. Hace unos minutos apenas, Omar, Pati, tuvimos una comunicación por parte de los funcionarios federales de manejo de emergencias, tanto la secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, como el administrador de FEMA, Brock Long, y la situación realmente es muy alarmante. Están hablando todavía de la posibilidad de inundaciones catastróficas para algunos condados de Texas. Están hablando que estas tormentas todavía pueden poner aún más en peligro la vida humana. Estamos hablando de más de 450,000 personas que podrían requerir ayuda en esta zona. Están estimando que al menos 30,000 personas van a requerir de albergues. Las autoridades meteorológicas están advirtiendo, por otra parte, que estas inundaciones pueden ser intempestivas, no van a dar algún tipo de aviso, por lo tanto están pidiendo no solamente el apoyo de las autoridades estatales y locales, sino también de la población. En pocas palabras, están reconociendo que la capacidad de respuesta del gobierno federal no va a ser suficiente para atender lo que está siendo considerada como una tormenta histórica. Ya está movilizada la Guardia Nacional, hay más de 3,000 elementos que están ayudando en este momento en la zona, se espera que lleguen 1,000 adicionales, y esto solamente se va a sumar a toda una fuerza general de apoyo que incluirá también a policías locales para ayudar en materia de seguridad, rescatistas, ambulancias, bomberos. Realmente la situación sigue siendo todavía muy dramática para los residentes del estado de Texas. Nosotros, José López Zamorano, muy buenos días. Hemos manejado la cifra de 5 personas muertas. ¿Es la misma que tú traes en estos momentos comparativamente con lo que maneja el gobierno de los Estados Unidos? Y también quería preguntarte si se maneja una cifra de personas desaparecidas, puesto que ahí puede incrementarse de manera significativa pues el número de fallecidos. Sí, la cifra de 5 personas muertas sigue siendo la cifra oficial, no ha variado afortunadamente en las próximas horas, pero como bien dices, este es un saldo preliminar. Todavía no hay una contabilidad de personas que están desaparecidas, personas que todavía no han podido llegar y que han pedido ya rescate, que son miles de personas. Todavía hay lugares donde no se ha restablecido el tendido eléctrico, por lo tanto ha sido imposible tratar de llegar allí. Otras personas no tienen comunicaciones, incluso las autoridades federales reconocieron que están tratando de restablecer incluso la comunicación con sus propios equipos de rescate, porque la tormenta, las condiciones climáticas han impedido esa comunicación. Así que, Omar, yo creo que todavía van a faltar varios días para que conozcamos todavía el saldo trágico humano de estas inundaciones, de esa tormenta Harvey, pero sin duda alguna es muy previsible que estos números van a subir, a pesar de que las autoridades están diciendo que ya se han salvado miles de vidas humanas. Hemos visto decenas de rescatistas en lanchas, en canoas, en kayaks, en todo tipo de apoyo que se puede obtener en la zona para tratar de responder a la tragedia, pero sin duda alguna el saldo humano es muy posible que se incremente conforme se conozcan los detalles en las próximas horas y días. Así es, y también estar atentos a las acciones que emprenda el gobierno de México, porque sabemos de la presencia de muchos connacionales ahí en Houston, Pepe.
Sí, sabemos, como bien lo dijo su reporte, que hay una oferta de ayuda del gobierno federal mexicano al estado de Texas. Como sabemos, en la tormenta Katrina, pues el papel del ejército mexicano fue muy importante, apoyando a los damnificados, apoyando a los sobrevivientes. Se llevaron cocinas portátiles. Todavía no sabemos cuál va a ser en detalle el apoyo que va a brindar México, pero sí, efectivamente, en esa zona hay muchos mexicanos. Sabemos que ya está confirmada la visita del propio presidente Donald Trump este martes a la zona. Habían de alguna manera pues demorado el anuncio de una visita para evitar que la presidencia presidencial pues entorpeciera las labores de rescate. Ya está confirmado que va a estar allí. Efectivamente, yo creo que en este saldo humano, evidentemente pues habrá con nacionales mexicanos, como también habrá de muchas nacionalidades en el que residen en el estado de Texas. Esas cifras desglosadas y del tipo de personas que han sido afectadas, su nacionalidad todavía no la tenemos en este momento, pero sin duda alguna la iremos conociendo en los próximos días. Finalmente, José López Zamorano, ¿sabe si se mantienen cerrados o abiertos los aeropuertos internacionales como el de Brownsville o el de Houston? El aeropuerto de Houston se mantiene cerrado. Todavía no tengo los datos de los aeropuertos adicionales. Algunos iban a empezar a abrir sus puertas. Como sabes, en la zona sur del estado no ha habido tanto problema, así que esperemos que esta circunstancia se mantenga. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de los 254 condados de Texas, 54 siguen bajo la amenaza de desastre. Así que las condiciones de normalidad en materia de vuelos, de transporte público, en general van a estar todavía limitadas por los próximos días, dependiendo de cuál es la trayectoria de Harvey. Claro. Y un dato interesante que me pareció por parte del Servicio Meteorológico Nacional en el informe que dieron esta mañana, dicen que la tormenta ha sido particularmente difícil de predecir y que por lo tanto no pueden hacer ninguna anticipación todavía de cuántos días adicionales se mantendrán las inundaciones. Están estimando que por lo menos de 3 a 5 días. Están hablando de hecho que en algunas zonas el nivel de inundación es de aproximadamente 20 centímetros de agua por hora, lo cual les habla a ustedes un poco todavía del riesgo que representa para muchos habitantes la amenaza de Harvey. Pues tremenda esta situación que se vive allá en Texas, principalmente en los Estados Unidos. Pues estaremos al pendiente, sin duda alguna, actualizando esta información. Gracias, José López Zamorano, por este reporte. Un fuerte abrazo hasta Washington. Gracias, buenos días. Hasta luego. Vámonos a otros temas. A través de un video, el presidente Enrique Peña Nieto destacó el nuevo modelo educativo. En este video se observa al presidente visitando una escuela en Tlaxcala en la que un alumno le platica sobre la nueva forma de enseñanza, la cual dice es aprender a aprender y no a memorizar. También resaltó la creación y ampliación de escuelas de tiempo completo. Son las escuelas que hemos venido ampliando y creciendo en número. Al principio tenemos 6,000, hoy tenemos 25,000 escuelas de tiempo completo y vamos a seguir apoyando la creación de más escuelas de tiempo completo. Tener escuelas al 100, escuelas dignas, para que los niños vayan con muchas ganas a la escuela. Este es el tercer video de los 13 mensajes que se transmitirán con motivo de su quinto informe de gobierno. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, va a presentar hoy la estrategia de autonomía curricular del nuevo modelo educativo, que consiste en otorgar a las escuelas la facultad para adaptar los contenidos de educación a las necesidades y contextos específicos de estudiantes y su medio. Con ello se busca dar mayor autonomía a las escuelas y una educación inclusiva para atender las necesidades e intereses específicos de los estudiantes. Cabe destacar que esta estrategia se aplicará en todas las escuelas del país y responde a los principios de equidad e inclusión, además de que facilita la convivencia de estudiantes de grados y edades diversas. El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez, informó que en 4 años se han invertido más de 49 mil millones de pesos en rehabilitación y equipamiento escolar, con lo que se triplicó la asignación de recursos para este rubro. Detalló que la investigación en la actual gestión creció 300% con los programas Escuelas Dignas, Escuelas al 100 y con la reforma educativa. Agregó que por instrucciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se liberó el pago de 15,000 obras de rehabilitación en diversos planteles de educación básica, media superior y superior en todo el país.
En el marco de la visita oficial del vicepresidente del Consejo Federal de la Confederación Suiza, Alain Berset, la SEP firmó un convenio con los colegios biculturales suizos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que se impulsa el modelo dual mexicano en el nivel medio superior con la metodología que se aplica en Suiza y dijo que la mayor fuerza de cambio es la fuerza de la educación. Coincidieron que la meta para el 2018 es que se duplique de 12 a 24,000 los estudiantes que formen parte de este modelo dual. Y hoy en México, como parte de esta reforma educativa y de este nuevo modelo educativo, estamos impulsando el modelo de educación dual en la educación media superior. Hoy ya está funcionando con mucho éxito y en gran medida ese éxito se explica por el apoyo que hemos tenido de Suiza. México es el segundo socio comercial de Suiza en América Latina. Este acuerdo, junto con los acuerdos que firmé ayer con la Secretaría de Cultura, fortalecen las relaciones culturales entre ambos países. Suiza no es solo un país de relojes, maquinaria y medicamentos. Suiza es sobre todo un país de formación, investigación e innovación. Sin petróleo, sin recursos minerales, sin acceso al mar, la educación es la mayor riqueza de nuestra nación. El secretario Nuño expresó que las relaciones se fortalecen con varios temas, pero de manera particular en el educativo, en el que Suiza es pionera de la calidad de la educación. La SEP y las fundaciones Bécalos y Santander Universidades otorgaron 168 becas de movilidad internacional a alumnos de 17 universidades tecnológicas y politécnicas del país. Los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar 2 materias académicas y una materia en inglés. También podrán realizar prácticas profesionales o actividades de servicio comunitario. Los estudiantes asistirán a 3 diferentes sedes de colegios comunitarios en los Estados Unidos y este programa abarcará hasta 22 semanas en los meses de agosto a diciembre de 2017. La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arrancó el recuento de votos de 556 paquetes electorales de la elección para gobernador del Estado de México. El recuento se hace por distrito en presencia de representantes de todos los partidos políticos. La revisión corresponde a 32 de los 45 distritos electorales mexiquenses, pero solo en relación al 2.98% de las más de 18,000 casillas instaladas para estos comicios. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que los lineamientos que ha emitido el instituto, mejor conocidos como cancha pareja, tienen el único propósito de garantizar la equidad en las contiendas electorales y de esta forma poder sancionar a los tramposos. La cancha pareja significa justamente que en el ámbito de los partidos quienes aspiran a un cargo de elección popular, ser postulados por dichos partidos a un cargo de elección popular, no puedan aprovecharse de todas las prebendas partidistas para posicionarse indebidamente. Las reglas de cancha pareja están dirigidas para evidenciar y para sancionar a los tramposos. Agregó que lejos de generar condiciones de desequilibrio, como algunos actores políticos han acusado, lo que se pretende con la cancha pareja es otorgar la misma oportunidad para todos. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo que el proceso de selección de candidatos será un balance de puertas abiertas en donde serán electos los perfiles más competitivos. Insistió que los priistas ya eligieron en la Asamblea Nacional la apertura total para aquellos militantes y simpatizantes interesados en abanderar al partido en las elecciones presidenciales del 2018. Reiteró que el proceso de selección aún no ha comenzado y que se tendrán que analizar todos los perfiles. Mientras tanto, en Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública suspendió a 25 servidores públicos pertenecientes a Petróleos Mexicanos por su presunta participación en el delito de robo de combustible. De acuerdo con las investigaciones, el grupo de servidores públicos forma parte de una red organizada que operaba con diversos mecanismos para la modificación remota de los parámetros del sistema de llenado de los autotanques. Como parte de la investigación, se está cuantificando el monto al que asciende el daño patrimonial provocado por esta conducta ilícita.
La Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de hasta 1.500.000 pesos a quien dé información que ayude a localizar o detener o aprender a los probables responsables del homicidio del periodista Cecilio Pineda Brito. El periodista había denunciado previamente que recibía constantes amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero. La denuncia es anónima y se puede hacer directo en las instalaciones de la PGR o a través también del correo electrónico o por una llamada telefónica. Alrededor de 30 indocumentados que cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos a través de un túnel fueron detenidos por elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El director de la Policía Estatal Preventiva de Tijuana, Marco Antonio Montoya, informó que el túnel fue localizado a 100 metros de la garita comercial de Otay, ahí en Tijuana. Luego de lo ocurrido, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la patrulla fronteriza, acordaron el área y también implementaron un operativo de vigilancia. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que con las nuevas sanciones aplicadas contra su país, el presidente Donald Trump formalizó un bloqueo financiero en perjuicio de Venezuela. La ex canciller advirtió que con estas nuevas sanciones, Venezuela tendrá dificultades para pagar bienes esenciales para la población. Y hace apenas 2 días, el jefe del imperio, el señor Donald Trump, satisfizo los deseos de la derecha venezolana, imponiendo sanciones financieras al pueblo venezolano. Pero esto no es nuevo. El presidente Maduro lo había advertido en el año 2014, cuando dijo: hay una guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Y de forma encubierta se inició un proceso de bloqueo financiero contra el país para que Venezuela no accediera a los créditos internacionales. Empezó un boicot a la distribución de alimentos y medicamentos. Bajo el grito de "no tengo miedo", más de 500.000 de personas marcharon en contra del terrorismo en el centro de Barcelona. La manifestación fue encabezada por 75 representantes de todos los cuerpos de seguridad de España. Al evento acudieron el rey Felipe VI, el presidente de España, Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Durante la marcha se pudieron apreciar diversas pancartas en contra del terrorismo y de la violencia. Sin embargo, hubo algunas que tenían emblemas independentistas. Ocurrido en Barcelona, por cierto, una mujer alemana que fue arrollada por la furgoneta del Estado Islámico y que permanecía en estado crítico, lamentablemente falleció durante este fin de semana, por lo que el número de personas fallecidas aumentó ya a 16. En Kabul, la capital de Afganistán, al menos 13 personas murieron luego de que un atacante suicida detonó un coche bomba contra un convoy del ejército. La mayoría de los muertos eran soldados, quienes fueron precisamente blanco del ataque. Además, al menos 8 personas resultaron heridas y están hospitalizadas. Hasta ahora ninguna organización terrorista se ha atribuido este ataque. El Estado Islámico se reivindicó el ataque con un cuchillo perpetrado contra unos soldados en el centro de Bruselas el viernes pasado. Testigos de los hechos aseguraron que el hombre, un belga de origen somalí, gritó "Alá es grande" y de inmediato se abalanzó contra los policías. De acuerdo con información de las autoridades de Bruselas, el sospechoso fue abatido la noche del viernes y le encontraron el cuchillo con la que atacó a los soldados, un arma de fuego falsa y 2 ejemplares del Corán. Cerca de 200 personas han muerto y 41 millones han resultado damnificadas por inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días en la India, Nepal, Bangladesh y Pakistán. La India es el país más afectado, donde cerca de 900 personas han muerto. De este número, cerca de 440 murieron en el estado de Bihar. Hay más de 17 millones de personas. Ya sabe usted que la India es inmensamente poblada. Se han visto afectadas por las inundaciones. Por su parte, Nepal ha registrado más de 150 muertes, Bangladesh 134 y Pakistán
alrededor de 19 personas. 1.200 personas han muerto a consecuencia de las fuertes lluvias en esa parte de Asia. A menos de un mes de las elecciones federales en Alemania, la canciller Angela Merkel habló sobre sus políticas migratorias y el apoyo a los refugiados. En una entrevista para el diario Welt am Sonntag, Merkel reafirmó su apoyo a los migrantes y dijo que Alemania es tierra de oportunidad para todos. Durante la entrevista, una reportera le preguntó si había sido una buena decisión cuando en 2015 ordenó que más de 60.000 refugiados atrapados en una estación de trenes en Budapest, en Hungría, fueran acogidos por Alemania. Merkel le respondió que fue una buena decisión y añadió que era una situación extraordinaria y que tomó su decisión pensando en lo correcto desde el punto de vista humano. La canciller finalizó diciendo que los países que se resisten a recibir a los refugiados contradicen el espíritu europeo. Brasil anunció el mayor programa de privatizaciones del país de los últimos 20 años. Más de 50 empresas estatales se pondrán a la venta, entre ellas Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, más de 10 aeropuertos y la Casa de la Moneda. Aunque no se ha dado información sobre lo que pudiera obtenerse, la privatización de estas empresas supone un respiro, dicen los expertos, a la economía brasileña, que ha estado prácticamente en recesión en los últimos años. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de semana que otorgó un indulto presidencial al ex sheriff Joe Arpaio. Mediante un comunicado, la Casa Blanca dijo que Arpaio hizo un trabajo ejemplar y que protegió a los norteamericanos del azote de la inmigración ilegal. De acuerdo con Trump, la edad del ex sheriff y sus décadas de servicio público le hacen merecedor del indulto. La decisión de Trump ha provocado diversas reacciones en su contra, tanto de los demócratas como de los republicanos, pues afirman que con medidas como esta fomenta el racismo en los Estados Unidos. De regreso a México, las breves del país. Dos personas fallecieron durante un tiroteo registrado en calles de la Colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas fueron interceptadas en la esquina de República de Colombia y Rodríguez, Puebla, por un par de sujetos que venían a bordo de una motocicleta. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones en contra de la pareja. Ambos murieron en el lugar. Cerca de 100 hombres armados atacaron dos viviendas de la comunidad Pueblo Viejo en el estado de Guerrero. El vocero del grupo Coordinación Guerrero informó que en el ataque se reportaron 3 personas heridas. De acuerdo a distintos reportes, en dicha comunidad se cosecha el mayor número de opio que sale del estado hacia los Estados Unidos. 4 presuntos delincuentes fueron detenidos por elementos de la Comisión Nacional de Seguridad en las inmediaciones del Estado de México, acusados de pertenecer a una célula criminal que se dedica al robo de usuarios de transporte en el corredor de Valle de Chalco. Los imputados fueron detenidos en un vehículo compacto en el que, de acuerdo con testimonios, escapaban cuando realizaban los atracos. Una tromba ocurrida el fin de semana en Tlazazalca, Michoacán, dejó una persona muerta, 4 más desaparecidas, anegaciones de 1 metro, daños en vivienda y el desbordamiento del río Purusaro. El suministro eléctrico y el agua potable continúan operando con normalidad. Gracias por acompañarnos en estos primeros 30 minutos. Vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Hemos recibido casi 6,000 llamadas de ayuda y hemos rescatado a más de 1,000 personas. Muchos rescates que han involucrado a personas atrapadas en sus techos o en sus áticos. A su paso por Estados Unidos, el huracán Harvey deja al menos 5 muertos y miles de damnificados. El gobierno mexicano ofrece ayuda a los estados de Texas por los daños de Harvey. Vía Twitter, Donald Trump vuelve a amenazar con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e insiste en construir el muro fronterizo. El gobierno mexicano responde que de ninguna manera pagará por un muro, ya que se trata de un principio de soberanía y dignidad nacional. Que le gustan las matemáticas, pero que razona
a la hora de ir haciendo las operaciones. Previo a su quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto destaca la implementación del modelo educativo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presenta hoy la estrategia de autonomía curricular del nuevo modelo educativo. En noticias internacionales, aumenta 16 el número de muertos por el atentado en Barcelona. Miles salen a manifestarse en contra del terrorismo. Más adelante, concluye con éxito la Feria Internacional del Libro Universitario que se realizó en la UNAM. Y en los deportes, en Europa, el Chucky Lozano vuelve a anotar por tercer juego consecutivo. En México, Monterrey y Cruz Azul se mantienen invictos. Es lunes de orientación vocacional. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Luis Ignacio Espino Márquez, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Zacatenco del Politécnico Nacional. Ingeniero, muchas gracias antes que nada por estar aquí. Y para hablarnos de lo que es la ingeniería civil, ¿cómo está esto? ¿Cómo vamos? Bueno, yo tengo una definición simple de ingeniería civil y es que es la que construye los países. Es la ingeniería que crea la infraestructura para el desarrollo de un país y hablamos de vías de comunicación, hablamos de generación de energía, hablamos de generación para alimentos, desde luego ahora en la actualidad comprometidos con el ambiente, en este caso mejorar o cuidar el medio ambiente que definitivamente está bastante comprometido en la actualidad. Es una de las carreras o de las profesiones o de los oficios más antiguos que hay en el mundo o desde el origen de la humanidad y en la actualidad pues sigue siendo una de las carreras, de las disciplinas más importantes que hay tanto en México como en el mundo. Claro, una ingeniería sin duda inagotable, como usted lo comenta. ¿Cómo se va actualizando en el Poli? ¿Cada cuándo hacen cambios de estos planes de estudio, pensando precisamente en esta naturaleza, ¿no? Que las ciudades también requieren nuevas tecnologías, nueva infraestructura, nuevos retos, como desde el medio ambiente o, por ejemplo, nosotros, la Ciudad de México en específico, con los terremotos? Haciendo un poco de historia, en la escuela básicamente se había estado actualizando los planes de estudio cada 10 años más o menos. En este momento estamos en ese proceso, pero el desarrollo y el avance tecnológico cada día es muy veloz y los planes de estudio de las escuelas, por mucho que quisieran alcanzar ese avance, no es simple. Entonces se tendrá que adaptar modelos que permitan incorporar ese desarrollo tecnológico y ese avance de manera más pronta. O sea, los planes de estudio deben ser un tanto dinámicos para que se pueda actualizar rápidamente, porque existe el problema de los contenidos, de los programas, de las asignaturas que están registradas en todo, hasta profesiones, y ese es el problema. No podemos cambiar porque se nos ocurre ahorita el contenido de un programa, porque implicaría muchas situaciones un tanto pues de dificultad administrativa y compleja. Así es, ingeniero, sabemos que el Politécnico pues es una gran institución para este país, sin duda, y lo que usted está reflexionando pues es algo muy interesante. Leí recientemente una declaración que hizo el rector de la Universidad de Salamanca en España, que es una de las instituciones más importantes a nivel mundial, y decía precisamente eso, que los retos de todas las instituciones es ponerse pues al corriente de las nuevas circunstancias del mundo, ¿no? Hablemos de la tecnología, pero que tienen que estar todavía, como usted dice, viendo cómo ajustar estos planes de estudios y cómo meter a los jóvenes a pues tener una mente abierta ante lo que están estudiando, ¿no? Sí, de hecho, en la formación de ingenieros pues existe, podríamos decir, tres áreas. La parte básica
de ciencias, matemáticas, física, química, que esa pues no cambia como tal, porque pues los conceptos, las teorías, pues ahí están. Después viene el conocimiento de las ciencias que le llamamos de ingeniería, o sea, ya las áreas específicas de desarrollo de cada una de esas disciplinas, y finalmente la ingeniería aplicada, el diseño. La ingeniería civil tiene como fortaleza eso, ¿no? O sea, desarrollar obras, diseñar obras para pues el beneficio de las ciudadanías y de todo lo que implique el desarrollo del país. Obviamente se complementa con la parte actual, que es la herramienta computacional, y desde luego una formación integral que nos da la parte de las ciencias sociales, ¿no? Claro. Hablar de las ingenierías en el Politécnico, pues es hablar de un verdadero prestigio, ¿no?, que se tiene a nivel nacional y seguramente también internacional. ¿Cuál debe ser el perfil del joven para poder ingresar a este tipo de ingenierías, ingeniería civil? Bueno, principalmente dentro de lo que se maneja en el área de las bachillerato, tiene que estar en el área de las ciencias físico-matemáticas. Básicamente, pues tener gusto y facilidad para el manejo de las matemáticas, de los conocimientos básicos de la física y el deseo de ser, ¿no? El deseo de querer ser y participar o formarse como ingenieros dentro de una de las ingenierías del Politécnico. Obviamente, particularmente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Zacatenco, que impartimos la carrera de Ingeniería Civil. Básicamente, contando con esos conceptos, yo creo que puede él fácilmente, y la disciplina de estudio. Ingeniero, finalmente, ¿cómo está la paridad hombre-mujer en la carrera de Ingeniería Civil? Bueno, en la actualidad, y voy a remontarme un poco cuando yo estudié, creo que en la escuela, yo estudié ahí mismo, soy ingeniero civil, pues si había 10 o 12 mujeres, tal vez yo casi nunca las vi, sinceramente. En la actualidad tenemos en el área de licenciatura 6,000 alumnos, de las cuales aproximadamente 2,000 son mujeres. No, pues un gran avance. O sea, tenemos un gran desarrollo y realmente son muy competentes, competitivas, y tanto a su egreso también como ingenieras tienen muy buen nivel. Y puedo decir que de los últimos 5 o 6 generaciones que han egresado, ahorita no recuerdo más, pero siempre son 3 o 4 las chicas las de mejor promedio. Excelente. Ah, maravilloso. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Ingeniero Luis Ignacio Espino Márquez, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Zacatenco del Politécnico Nacional. Gracias por estar con nosotros y compartirnos esta alternativa para los jóvenes mexicanos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Doble enfoque, ¿quién mejor que iniciar esta semana? La última de ellas, por cierto, con Sara Lovera. Lovera, pues hablaremos de un tema interesante, los institutos de las mujeres. ¿Quién mejor que poder platicar contigo, abordar este tema contigo? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que mañana, y yo digo, a veces hablaremos de las noticias que ya publicó CEMéxico, pero mañana vamos a cubrir una interesantísima reunión que tiene un nombre que nadie entiende. Foro de Mecanismos Institucionales para la Igualdad Sustantiva. ¿Qué quiere decir eso? ¡Qué horror!, ¿no? No entienden. Bueno, en realidad es un foro de evaluación de lo que han hecho los institutos de las mujeres. A eso les llama Naciones Unidas Mecanismos Institucionales para la Igualdad. Nosotros en México tuvimos el primer instituto en el año 2000. Se creó por ley, es una ley general aplicable para toda la República, y en estos 17 años se han constituido
32 institutos estatales con diferentes nombres, algunos son secretarías de la mujer, y solamente 518 municipales. O sea que en 17 años hemos sido incapaces de llegar a los 2.500 municipios. Por eso a veces nos preguntamos, y este foro va a ser para eso, es mañana de 9 a 2 de la tarde, ¿cómo ha funcionado la política oficial en materia de empujar la igualdad de las mujeres? Los institutos son fundamentales, pero no son los lugares para irse a quejar, son los que deben hacer la política de género. Claro. Pues sí, importantísimo el papel que desempeñan los institutos. Sara, ¿cómo evaluarías, en pocas palabras, el avance que hemos tenido en esa materia? Hablas de aproximadamente 500 y pico de institutos municipales ante más de 2.000 municipios. Es decir, se hacen los esfuerzos importantes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ha habido esfuerzos sustantivos. No solamente en la creación de las instituciones, sino en estos años hemos modificado prácticamente toda la legislación para la igualdad de género, sobre todo en los últimos 4 años, a propósito de que el viernes tendremos el balance de los 5 años de esta administración. Pero hay una enorme resistencia. Yo digo, llegar a los municipios es muy complejo. Los gobiernos de los estados, obligados a promoverlos y a darles recursos, no se los dan. Y entonces tenemos rezagos muy importantes. Por eso, cuando se aplicó la ley de la paridad, veíamos que hubo mucha discusión. Hay 87 demandas en el Tribunal Electoral por violencia contra las presidentas municipales. O esto que recordarán ustedes en Chiapas, que no quisieron los municipios ni el Estado allanarse a la ley, y de manera improvisada el día antes de las elecciones hicieron una lista de esposas, primas, hermanas que fueron a las presidencias municipales o cuando menos a participar en esa elección 48 horas antes. Hay una enorme resistencia, es decir, ahí está el rezago. Se dice que el municipio es el lugar más cercano y más fácil, casi por doméstico, para empujar la igualdad de las mujeres y los hombres. Y ahí está el principal rezago. Por eso nuestro trabajo en los medios de comunicación es sustantivo. Podemos llegar a cualquier parte del país, ahora nos están escuchando, y tal vez las mujeres, algunos gobiernos deberían saber que es obligatorio empujar la creación de los institutos. No les dan dinero. Hay institutos municipales donde el instituto es un escritorio con una señora y un decreto sin un quinto, etcétera, ¿no? Qué cosa. Sí, sí. Que retrata el problema de machismo, de misoginia que se vive en el país, desafortunadamente, y por eso la lucha. Así es, y por eso no hay que quitar el dedo del renglón. En esta reunión mañana, que va a ser en el Museo José Luis Cuevas, en el centro de la ciudad, en esta reunión mañana vienen 2 expertas latinoamericanas. No solamente se va a evaluar lo que pasa en la República Mexicana, sino problemas muy semejantes en América Latina. Estará Lynn Barreiro, que ha hecho un gran estudio de la participación política de las mujeres en la región, y Vicky Guzmán, que seguramente nos va a traer noticias de si la presidenta de Chile ha empujado o no, o la han dejado crear muchos institutos de las mujeres, lo vamos a saber. Así que yo espero que México al Día mande cubrir la actividad. Bueno, pues seguramente así será. Muchísimas gracias. Y además muy interesante seguir profundizando sobre este tema. Por ejemplo, pues preguntas como ¿qué es los temas principales que debe abordar un instituto de la mujer? Si en el sur o en el norte los mismos institutos de la mujer tienen que actuar de la misma forma o dependiendo de la geografía, las circunstancias, la cultura también debe de abordarla de la misma forma esta postura. En fin, son temas muy amplios, pero muy importantes, como dices, al menos darles ese pues, aspecto jurídico, institucional a un tema tan importante como es el de la mujer. Sí, Omar, yo diría que habría que comprender que los institutos no son los lugares donde hay que llevar señoras que se van a quejar. A las señoras que atacan sexualmente o que no atienden un hospital
o que no les reconocieron su acta de nacimiento, tienen que ir a las instancias donde vamos hombres y mujeres. Las instancias tienen que atenderlas. Es lo que el presidente ha llamado la transversalidad de género. Y los institutos son los rectores de la política. Son los que vigilan que esas instituciones cumplan con la ley, con la Constitución, etcétera. Y sí, yo creo que hay diagnósticos que hacen urgentes actividades diferenciadas según el Estado, según las condiciones económicas, según la cultura. Ese machismo del que Pati habla no es igual, es mucho más encubierto en el norte, fíjate, y mucho más obvio en el sur. Sí, exactamente. Así es, Sara Lovera, como siempre, de verdad es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Hablando de estos temas importantes para lograr algún día. La vamos a lograr. Tenemos esperanza, Por Pati. supuesto que sí. Gracias, Sara. Es un honor que estés siempre con nosotros. Bueno, después de ser restaurada, fue inaugurada la nueva imagen de la Plaza de la Constitución, del Zócalo. Listo para los festejos patrios. Después de 60 años, desde este sábado, el Zócalo de la Ciudad de México tiene un nuevo rostro. Luego de 4 meses de trabajos, la principal plaza de la República Mexicana, una de las más grandes del mundo y patrimonio cultural de la humanidad, se encuentra lista para los festejos patrios. Se llevó bastante tiempo para mejorarla, pero sí se ve a como estaba antes. Ya ha cambiado bastante esto. Cambió más bien. Preparándose ya para las fiestas patrias. Para las fiestas patrias ya tenemos todos los adornos que debemos tener. Esperemos que para dentro de 20 días. La modernización de este espacio consistió en el cambio de superficie de 4.420 metros cúbicos de relleno fluido y concreto hidráulico, con acabado arquitectónico de buzardeado, y se tuvo un crecimiento de 10% de superficie, lo que da como resultado una ampliación total de 22.000 metros cuadrados, a fin de recuperar más espacios públicos para los peatones. Se ve más agradable porque daba la impresión de que estaba sucio y ahorita pues está nuevecito, se da la impresión de que hay mucha limpieza aquí en la Ciudad de México, sin embargo pues es aquí en el centro. Es donde se luce para que todo el mundo lo veamos y podamos dar una buena opinión, pero pues también hay que ir a las orillas, ¿no? El rescate del primer cuadro de la Ciudad de México cuenta con nuevos elementos, entre los que destacan 750 metros lineales de tubo de drenaje pluvial con capacidad para desahogar hasta 28 litros de agua por segundo, para evitar encharcamientos, así como 56 puntos de anclaje, con la finalidad de facilitar la instalación de escenarios e impedir perforaciones en la superficie peatonal. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Pues ahí está la nueva imagen del Zócalo capitalino. En Palacio Nacional, por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 2 embajadores acreditados en México. Se tratan de los representantes de República Dominicana, Francia, Pakistán, Noruega, Bélgica, la República Federal de Nigeria, Turquía, República de Djibouti, República de Guinea, Gran Ducado de Luxemburgo, Letonia y Eslovenia. Todos ellos coincidieron en la necesidad de incrementar los lazos bilaterales con México en el ámbito comercial, la cultura y la educación. Además, mostraron su apoyo a la renegociación que realiza México con América del Norte y también con la Unión Europea. También el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el vicepresidente de la Confederación Suiza y jefe del Departamento Federal del Interior, consejero federal Alain Berset, quien realizó una visita de trabajo a nuestro país. Ambos se congratularon por los avances de la Alianza Suiza por la educación a un año de su lanzamiento, que ha incidido de manera positiva en la preparación profesional de jóvenes estudiantes e investigadores. Además, destacaron que la visita de Estado que realizó el presidente suizo Johann Schneider-Ammann en noviembre del 2016 permitió impulsar la agenda México-Suiza en materia política, comercial y de cooperación. En el marco de su visita a México, Alain Berset se reunió también con los secretarios de Hacienda, de Educación Pública, de Salud y Cultura, María Cristina García Cepeda. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 12 embajadores acreditados en México.
La Secretaría de Educación Pública, en conjunto con las fundaciones Bécalos y Santander Universidades, otorgaron 166 becas de movilidad internacional a alumnos de 17 universidades del país. En Chihuahua fueron suspendidos 25 servidores públicos pertenecientes a Pemex por su presunta participación en el delito de robo de combustible. En México al Día, José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington, nos habló sobre los estragos que ha dejado Harvey a su paso. Están hablando que estas tormentas todavía pueden poner aún más en peligro la vida humana. Estamos hablando de más de 450,000 personas que podrían requerir ayuda en esta zona. Están estimando que al menos 30,000 personas van a requerir de albergues. Por lo tanto, están pidiendo no solamente el apoyo de las autoridades estatales y locales, sino también de la población. En pocas palabras, están reconociendo que la capacidad de respuesta del gobierno federal no va a ser suficiente para atender lo que está siendo considerada como una tormenta histórica. Más adelante, Facebook estrenará una serie que cuenta las vivencias de los habitantes de varias partes del mundo. Y en los deportes, Lewis Hamilton se lleva el podio en el Gran Premio de Bélgica. Y también le damos la bienvenida a Ana Cristina Olvera, quien ya se encuentra lista con toda la información de las redes sociales. Muy buenos días, que tengas, espero estés teniendo un excelente inicio de semana, Ana Cris, muy buenos días. Gracias, Omar. Igualmente, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana de lunes. Y a todos, por supuesto, quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV. También en Facebook Live, en Noticias México al Día. Y nuestras publicaciones en Twitter en @mixaldía. Y vámonos de lleno a lo que dicen las redes sociales, porque pues seguramente, como ya lo esperábamos, fueron un receptáculo importante para todas las publicaciones relacionadas con lo que sucedió en Texas debido al huracán Harvey. Y es que el desastre que se provocó en los condados de Texas, ante esto las firmas tecnológicas desde Google hasta Snapchat han facilitado herramientas de ayuda para los usuarios en situaciones de emergencia. A través del buscador de Google se despliegan varios apartados al iniciar la búsqueda en inglés de las palabras huracán, tormenta tropical o Harvey, además de una tarjeta de alerta SOS sobre la categoría del ciclón y su localización misma que se puede compartir en las redes sociales automáticamente. Y es que, como había anunciado el motor de búsqueda, y aquí comentamos en México al Día en el mes pasado, ahora se activa un mapa de crisis que permite conocer el nivel de alerta pública por zonas, así como las regiones donde hay refugios y también si existen plazas comerciales u otro tipo de información que pudiera ayudar a los afectados. Snapchat integró un apartado de mapas para poder encontrar a los contactos de personas, de amigos o también de desconocidos cuyos mensajes son públicos a través de esa red social. Y bueno, a través de esa aplicación, los usuarios que han quedado atrapados en sus hogares y tienen acceso a Internet siguen documentando con videos y fotografías los daños causados por Harvey. También está el caso de Apple, quien a través de la iTunes Store, habilitó una función para que las personas pudieran hacer una donación a través de esta plataforma para poder ayudar. Las donaciones con diferentes valores, desde 5 hasta los $50, pues se iban directamente a la Cruz Roja de los Estados Unidos. Ellos habilitaron esta función incluso desde antes que se provocaran todas las afectaciones, desde que se anunció la llegada de Harvey ahí al estado de Texas. Así que muy interesante lo que las plataformas han permitido en este desastre. Seguramente en los próximos días seguiremos viendo acciones por parte de las empresas tecnológicas y de las redes sociales para auxiliar a la población que aún se encuentra en riesgo. Y sigamos platicando de Facebook porque, como ya habíamos comentado, ellos desean ahora entrar al juego de crear sus propios contenidos audiovisuales y en este sentido Facebook estrenará en su plataforma Watch la serie sobre humanos de Nueva York, personajes de Nueva York, una página que actualmente cuenta con 18 millones de seguidores
que pues relatan las vivencias de los habitantes de la ciudad y de otras partes del mundo, o más bien los habitantes que vienen de todas partes del mundo. Ya sabemos que Nueva York es una de las ciudades más cosmopolita. Facebook parece haber seguido bien de cerca la trayectoria de esta página de Brandon Stanton y ante el éxito de su proyecto decidió crear la propia serie documental, la cual constará de 12 episodios basados en las entrevistas íntimas que este periodista ha realizado a los diferentes habitantes de Nueva York. Esta apuesta forma parte de los esfuerzos, como les comentaba, de la red social por crear su propio contenido audiovisual y emitirlo en esta nueva plataforma, en este nuevo apartado de Facebook que se llama Watch. Los episodios de media hora de duración llegarán a Facebook la semana que viene y serán presentados por Stanton y contarán con el apoyo de la productora de documentales Julie Goldman. Ya veremos cómo le va a Facebook en la creación de estos documentales. De la misma forma que en el blog, pues la serie documental de Facebook The Humans of New York pues mostrará las conversaciones con los interesantísimos personajes que se pueden encontrar en las calles de esta gran ciudad. Y vámonos ahora hasta el espacio, o más bien justo en el límite entre la Tierra y el espacio. Y es que muchos de los astronautas de la Agencia Espacial Europea, incluyendo entre ellos a Tim Peake, el astronauta que corrió el maratón de Londres desde la Estación Espacial Internacional, pues se unieron para participar en una campaña que se llama Kids Weightless Dreams, o los sueños sin gravedad o sin peso de los niños. Esta campaña fue organizada por Novspace y Red de Gauss para ofrecer a niños con discapacidad la oportunidad de experimentar la gravedad cero y la gravedad lunar, todo esto gracias a un avión parabólico. 8 niños de 5 de los países miembros de la Agencia Espacial Europea hasta Burdeos viajaron para abordar el Airbus A310 de gravedad cero. Ahí, además de experimentar la ingravidez, participaron en demostraciones científicas que incluirían encender una vela, mezclar líquidos de distintas densidades en gravedad cero, jugar al ping pong con burbujas de agua y hacer girar un famoso fidget spinner para demostrar los efectos de la microgravedad. Antes del vuelo, los niños participaron en un taller educativo organizado por ESA Education, en el que se explicaron los experimentos y demostraciones y se introdujeron conceptos relacionados con la gravedad. Y bueno, esta es una de las formas en que la Agencia Espacial Europea y los astronautas que han participado en diferentes misiones pues intentan demostrar la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la ciencia y la tecnología, en este caso la ciencia y tecnología espacial, y lo importante que es entender los diferentes conceptos de la ciencia gracias a pues herramientas como estos vuelos de gravedad cero. Esta es la información hoy, que tengan excelente semana. Muchísimas gracias, Ana Cris. Este fin de semana se realizó el 7º espectáculo aéreo centenario de la Constitución, organizado por la Secretaría de la Defensa. Más de 212,000 personas fueron testigos de una extraordinaria exhibición aérea. Y es que el pasado sábado se llevó a cabo el 7º espectáculo aéreo centenario de la Constitución, que organizó la Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México, en el que hubo visitantes de varios puntos del país. Ay, pues precioso, espectacular y único. ¿Qué le parece el adiestramiento que tienen nuestros pilotos mexicanos? No, pues de lo mejor, la verdad. Se puede decir que están a nivel internacional, de cualquier país internacional. Sí. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del día de hoy? Pues todo, la verdad, para mí fue novedad todo. ¿Vale la pena la soleada? Por supuesto, de Culiacán. Desde muy temprano, miles de familias comenzaron a llegar a la base aérea muy bien equipados, con bebidas y comida, para ocupar el mejor lugar y disfrutar de esta sensacional exhibición de destreza y habilidad de los pilotos de nuestras Fuerzas Armadas. Enséñenos que trajo un pollito rostizado, vemos ahí que trae unos bolillitos, unas tortitas, unos chilitos para darle sabor, vemos por ahí que la nena traía un jitomate, fruta, en fin. Es que traíamos un cuchillo y nos lo recogieron. Sí, pero entonces, lo importante es como no hay para cortar, pues a mordidas. Los asistentes pudieron disfrutar de impresionantes maniobras realizadas por aviones tejanos T-6C, Caza 295M y aeronaves de ala rotativa,
como los helicópteros Cougar SC-725 y el Black Hawk UH-60M, en operaciones de evacuación aeromédica, salto en paracaídas, de contacto estático y caída libre que deleitaron a los espectadores. Soy instructor de vuelo de los helicópteros UH-60 Mike, los que acaban de ver que están aterrizados aquí en el área verde. Es una gran satisfacción para mí, fíjese, como mexicano, saber que le da a uno una satisfacción muy grande a la gente. La gente, el pago a esto que hace uno es la cara de satisfacción que tiene la gente, y con eso me voy muy contento. Muy emocionante porque al ver sus acrobacias era increíble. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de los pilotos mexicanos? Pues que son muy buenos y que sigan así. ¿Te divertiste? Sí, mucho. Este evento permitió demostrar el nivel de preparación y adiestramiento con que cuentan los pilotos militares para preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo nacional y el apoyo a la población civil en caso de desastres. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. En Pachuca, Hidalgo, arrancó la 30ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Yo extranjera en mi carne y en mis propios sentidos, la visible y la ausente. Un maratón de lectura para recordar a Margarita Michelena y Juan Rulfo en el centenario de su natalicio. Entre conferencias, charlas y talleres, así es como transcurre la Feria Universitaria del Libro. Nos encontramos en el Poliforum Carlos Martínez Balmori de la Ciudad del Conocimiento, que es la carretera Pachuca-Tulancingo, y que es uno de los campus más importantes, más emblemáticos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es importante referir que todas las actividades que se desarrollan aquí no tienen costo. Con cerca de 1,200 actividades, la FUL celebra 30 años de impulsar el fomento a la lectura. El encuentro librero es considerado uno de los mayores acontecimientos culturales del estado de Hidalgo. Feria que llega a la edición 30 de manera continua, con una presencia que ha venido incrementándose de entrada con la comunidad universitaria y después con la sociedad en general, incluso considerando de manera especial a los sectores de los más pequeños, es decir, con los niños que van a educación básica desde preescolar, primaria y secundaria. Como cada año, la feria cuenta con un invitado de honor. Bajo esa etiqueta, Israel acude a la FUL con ánimo de mostrar lo mejor de su cultura milenaria. La nación hebrea presenta su vasta riqueza cultural con la presencia de sus autores, vestimentas y una muestra gastronómica. Podrán darse cuenta, alberga lo que es toda la cultura en cuestiones de vestimenta, en cuestiones de literatura, de comida, datos y características relevantes que nos permitan conocer un poco a kilómetros de distancia sobre el país. En esta ocasión se espera que alrededor de 160,000 personas recorran los diferentes espacios de la Feria Universitaria del Libro, que concluirá el próximo 3 de septiembre. Se me hace un evento muy interesante, porque puedes encontrar de gran diversidad de libros, en tanto como para menores, para profesionales, para jóvenes. Yo creo que todas las actividades que puedan fomentar la lectura en los niños, no solo esta actividad o la que sea, es importante. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El fin de semana se inauguró en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. En esta edición, que reúne 636 sellos editoriales nacionales e internacionales, el país invitado es Japón. Esta es la mayor feria en su tipo que se realiza en la capital del país, con una extensión de más de 8,000 metros cuadrados de exhibición y venta. La exhibición de libros va a permanecer en la Casa de Estudios hasta el 3 de septiembre. Y también con gran éxito concluyó la Feria Internacional del Libro Universitario que se realizó en la UNAM. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario que se realizó del 22 al 27 de agosto en la UNAM, se presentó la mesa Creadores Mexicanos en la Universidad de Salamanca. Mi experiencia en Salamanca, el contacto permanente con esa realidad que supone el estudiar en una universidad, en este caso casi milenaria, implicó un contacto con la historia, digamos que yo nunca lo había tenido.
Con un papel fundamental, la Universidad de Salamanca, España, fue la invitada de honor. La poeta y profesora de la USAL, Ángeles Pérez López, y el escritor mexicano Jorge Volpi moderaron la mesa sobre los escritores actuales mexicanos que mantienen vínculos con la institución. Los creadores mexicanos, decía, en estos últimos años en la Universidad de Salamanca han ido conformando, sin duda, pues parte de ese, me atrevería a decir, si me lo permiten, patrimonio intangible, tesoro vivo, presente, más en una universidad como la de Salamanca, que va a cumplir 800 años y que apuesta cada día por hacer presente, por hacer futuro. Con emotivas anécdotas se rindió homenaje a Ignacio Padilla, uno de los autores mexicanos más afamados de la denominada generación del crack, quien murió en agosto del año pasado. Llega a Salamanca en el año 1995. Y desde entonces nos escribíamos cartas. Todavía era la costumbre de las cartas, no existía realmente el correo electrónico que yo descubro estando en Salamanca. De alguna forma creo que esa fue esa primera orfandad respecto a Nacho, que esa orfandad es la misma que quizás siento y ya no puedo dejar de sentir desde que Nacho murió hace prácticamente un año. Así, con fuertes vínculos entre ambas instituciones, llegó a su final la primera Feria del Libro Universitario. El cierre con broche de oro corrió a cargo de los conciertos que ofrecieron las orquestas barrocas de la UNAM y la Universidad de Salamanca. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Vamos al resumen. A su paso por Estados Unidos, el huracán Harvey dejó al menos 5 muertos y miles de damnificados. Previo a su quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la implementación del modelo educativo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentará hoy la estrategia de autonomía curricular del nuevo modelo educativo. En nuestra sección de Doble Enfoque, Sara Lovera nos habló sobre los institutos de las mujeres. Habría que comprender que los institutos no son los lugares donde hay que llevar señoras que se van a quejar. A las señoras que atacan sexualmente o que no atienden en un hospital o que no les reconocieron su acta de nacimiento, tienen que ir a las instancias donde vamos hombres y mujeres. Y los institutos son los rectores de la política, son los que vigilan que esas instituciones cumplan con la ley, con la Constitución. En el mundo, Venezuela acusa a Estados Unidos de un bloqueo financiero. Y en los deportes, Floyd Mayweather vence por nocaut técnico a Conor McGregor en el 10º round. Y bueno, pues nos despedimos rápido cerrando con la información de que Donald Trump acaba de declarar estado de emergencia en Luisiana, otro estado además del de Texas. En fin, le tendremos toda la información, por supuesto, mañana temprano. Y bueno, pues mientras tanto, pasen un excelente inicio de semana. Así es, gracias a Griselda Yebra, que nos va a acompañar esta semana en el lenguaje de las señas, y a usted por su atención. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao.